Amigos, la estrategia número uno del presidente en todo lo que hace es, es ir a combatir, es ir a enfrentar una contienda electoral, una contienda política, una negociación convencido. Y cuando digo convencido, no hablo de convencimiento, sino con un vencido, con un arrodillado, con un sujeto que está sangrando, moribundo y hambriento. Y así es como va a negociar con los gobernadores y con los presidentes municipales, cuando ya los tiene vencidos. Cuando les dice o te sometes, pues no hay presupuesto. Y entonces gobernadores de afines, los suyos, los de oposición, presidentes municipales, caen rendidos a lo que el presidente quiere porque los tiene agarrados de ahí abajo. Y eso no se vale cuando estamos en un país que tiene una estructura federalista y que hemos tratado durante décadas que tienda al municipalismo, mismo que ahorcó, mismo que prácticamente ha estrangulado y ha hecho que municipios que tenían un prestigio, que tenían un crecimiento, que tenían fortalezas institucionales, hoy estén pasándola muy, muy mal. Mi querido Aminadab, entrale con este tema. Pues miren, hay que recordar que en este país vivimos desde, pues ahora sí que desde los años 20 del siglo pasado, o sea, hace más de 100 años, un esquema fiscal muy centralizado, ¿no? Donde el gobierno federal concentra el 80% de todos los recursos fiscales y el 20% se reparte entre los estados y municipios. En el mismo sentido, ¿no? Los estados se quedan con el 16% y los municipios ejercen el 4%, ¿no? Y en los tiempos neoliberales empezó a haber un poquito de mayor flujo para los estados y municipios cuando se creó el ramo 33 del presupuesto, donde les mandan recursos adicionales pero etiquetados a lo que quiere la federación. O sea, el caso es que el mecanismo de control presupuestal viene desde entonces, ¿no? Y claro que ha habido luchas federalistas para que haya una convención hacendaria y cosas que ayudarían a que aumentara el porcentaje que se le da a los gobiernos locales, pero no, aquí el problema es que este sexenio, ese esquema se ha recrudecido y se ha utilizado como un arma política, pues justamente porque el presidente de la República tiene a sus lacayos en el Congreso de la Unión y particularmente en la Cámara de Diputados, que actúan bajo consigna y si el presidente dice no le des dinero a tal estado, pues no le dan, ¿no? O sea, le dan estrictamente lo que son las participaciones y no le dan más, no hay obras del gobierno federal y todo. Y recuerden que en los primeros años yo recuerdo que pues qué casualidad que los recursos del ramo 33 se concentraban en los estados que iba ganando Morena, ¿no? Empezaron a mandarle recursos a Puebla y empezaron a mandarle a Morelos y empezaron a mandarle a Baja California, los lugares donde Morena gobernaba, y a los de la oposición les empezaban a bajar, le bajaron a Chihuahua, le bajaron a Guanajuato, le bajaron a Yucatán. Entonces, así es como actúa este presidente, porque justamente tiene al Congreso que le permite operar toda esa marrullería presupuestal de la que hablaba Octavio. Pero además de eso, el otro problema es que los gobernadores y los presidentes municipales, incluso los partidos de oposición, porque ahí hay que hablar justamente de todos los actores, pues muchas veces pues hay que bajarle porque como ya viene la aprobación del presupuesto, no vaya a ser que se enoje el presidente y entonces eso hace que otros temas que deberían de estar, por ejemplo, cuando lo de la casa gris, cuando lo de las licitaciones que no se hacen, cuando vienen todos los temas, por ejemplo, de las controversias con algunas instituciones de gobierno, cuando vienen los problemas de seguridad, que por qué no mandas a la Guardia Nacional, todo eso, los gobernadores, los alcaldes y los presidentes de los partidos de oposición empiezan a quedarse calladitos porque pues entonces no hay que moverle para que no nos vayan a bajar el presupuesto, porque es la forma más perversa de control que tiene el gobierno central con esta visión centralista y acumuladora de poder del presidente, y eso es de lo que se trata, que se tiene que acabar. Yo lamento que en los tiempos del famoso neoliberalismo, los gobiernos del PAN principalmente, que tenían esa visión de realmente construir a través de una reforma fiscal un nuevo pacto fiscal, pues no lo hicieron y ahora por eso sigue acumulado
los recursos presupuestarios en el gobierno federal, porque no había que dárselos a los caciques y puras estupideces de justificación que se dieron en esos tiempos, cuando debieron de haber cambiado las cosas, pero no cambiaron, y ahora tenemos a un gran cacique que es el que actúa así como si fuera el dueño del país, y por eso es por lo que no podemos darle ningún voto a Moreno. Mi querido Fer, es triste, pero de verdad fueron décadas de tratar de que el municipalismo se fortaleciera, que hubiera pequeñas unidades administrativas que tuvieran desarrollo institucional, que tuvieran buenas policías, buenos directores de desarrollo económico, que fomentaran el arte, la cultura, que tuvieran sus servicios públicos municipales decorosamente. Hoy, hoy que vemos que los policías municipales, tú es un tema que dominas, no tienen balas, no tienen chalecos, no tienen autos, no tienen equipo para protegerse de la delincuencia organizada, están arrodillados. Los estados, los gobernadores van y suplican que los ayuden porque los han ido exprimiendo con los recursos públicos. Pero ese es el arma que tiene el presidente. No te ajustas, no hay lana. Te portas mal, respingas de la 4T, no hay lana. Oye, pero esa lana por fórmula de coordinación fiscal, pues no es tuya, papacito, es mía. Me vale madre, si te gusta. Esta es la era de la cuarta transformación. Dale, mi querido Fer. Bueno, desde luego que el tema de los recursos es un asunto fundamental y en materia de seguridad, como lo estás poniendo, desde luego es algo indispensable. El problema aquí es que las entidades federativas están literalmente arrodilladas ante López Obrador en ese tema, porque como les fue quitando presupuesto y les eliminó proyectos importantes para fortalecer las policías municipales que se habían tratado de construir en las administraciones anteriores, pues ese dinero lo captura y ya no lo tienen, entonces tienen que esperar a que la federación haga algo, y en materia de seguridad pues esperan que se mueva la Guardia Nacional o que les llegue algún recurso para que lo puedan ejercer con las policías municipales, pues que literalmente están en los huesos, ya no tienen la posibilidad de armarlos, y eso que antes también tenían problemas y dificultades y necesitaban siempre del ejército, siempre ha sido así, siempre lo han necesitado, pues ahora más porque están a merced de cualquier bragado que traiga armas. Algo que decía Minadab y comparto es que justo en la alternancia pues se da esta posibilidad de que se diera la destrucción del antiguo régimen, pero pues no se dio de una forma que pareciera adecuada. Sin embargo, la posibilidad de mejores ingresos con la bonanza petrolera que había en ese momento y con cierto flujo de dinero debido a la recaudación fiscal, pues permitía que llegara ese dinero a los gobernadores y pudieran ejercerlo libremente, lo cual más adelante va a construir lo que se llaman los nuevos virreyes de gobierno, que son estos gobernadores que hacen uso y abuso a veces de los recursos públicos. Bueno, pues con López Obrador, que no quiere que ningún gobernador destaque por encima de él porque los quiere tener controlados con el tema del presupuesto y de la seguridad, pues les quita todos esas facultades, esos recursos económicos, para que si quieren pedirle algo, se tengan que arrodillar o tengan que hacer algo a cambio que no están dispuestos a hacer, pero que terminan haciendo para poder tener flujo del dinero. Pero ese problema no solamente es con los gobernadores de la oposición, también hay casos de gobernadores del propio Morena que se han quejado amargamente que ese recurso no llega, que le tienen capturado ese presupuesto y que están en esperas de que llegue, pero es la instrucción del presidente. No le pueden decir nada, tienen que tragar camote y hacer como que resuelven un problema, pero que puede ser un problema que les reviente la propia gobernabilidad, y ese es el riesgo. Mi querido Aminadab, para ir rematando este asunto,
No es la primera vez que un gobierno central, que un gobierno federal hace algo similar. Yo recuerdo que en algún momento, y esto me puedo remontar hasta Cedillo, Fox, Calderón, Peña, que por ejemplo en los litigios, cuando había un litigio fiscal importante, el último argumento, pero ojo, era el último argumento de Hacienda es, si concedes ese amparo, ese contribuyente va a dejar de ingresar a las arcas tanto dinero. Y de ese también comes tú, señor juez, señor poder judicial. Una forma muy ruin de litigar, ¿no? Porque si una ley está mal construida o un impuesto es violatorio de derechos o de la constitucionalidad, pues punto, no debe de aplicarse. Pero esa forma en que los gobiernos siempre ejercen su poder económico y esa capacidad de apretar en el presupuesto está por mucho excedida en lo que hace la 4T. O sea, antes lo veíamos en litigios muy específicos, en materia fiscal, lo veíamos en temas que podían poner en riesgo la seguridad nacional, pero aquí es todo lo que no se alinea al presidente. Cierra la Aminadab. Mira, Octavio, es que son dos cosas. Mira, la primera, estoy de acuerdo en lo que dices de la marrullería histórica de los funcionarios que utilizan el presupuesto como arma, ¿no? O sea, eso de que casi, así como a los pobres que reciben un apoyo social, van ahí los de las, ¿cómo se llama? Las brigadas del bienestar y los siervos de la nación diciéndole, acuérdate que te lo está dando el presidente. Es increíble que los diputados federales que deberían de representar a la nación sean los que casi le digan a los gobernadores y a los acuerdos, acuérdate que esto es como una dádiva que te da el presidente cuando es un derecho, ¿no? Pero el problema no solamente es la marrullería y la actitud, el problema también es que el sistema está mal, el sistema es inequitativo, es injusto, despoja de la riqueza a los gobiernos locales y concentra todo en la federación para que empiecen con sus tarugadas. Por ejemplo, del tema que hablaba Fer de la seguridad, a ver, se inventaron los fondos esos del ramo 33, el FAST y el Subsemun y todo aquello, con unas reglas de operación así impresionantes. ¿Y qué es lo que hacen? Que en lugar de que faciliten que los gobiernos municipales actúen contra la delincuencia, lo que hacen es que someten a los gobiernos locales a las consignas de la federación, que tampoco hace nada, porque tampoco resuelve los problemas. Entonces, todo eso es lo que tiene que acabar y por eso no podemos volver a votar por Morena, porque si no, las cosas van a seguir de mal en peor en ese sentido. Mi querido Fer, la frase matona. Sí, y tú no quieres que la seguridad esté a expensas de un caudillo, de un líder populista que dosifica a quien le da o le quita, a quien le ayuda o no en función de su servilismo. Entonces, no votes por Morena. Amigo, yo sé que muchos de los que ven estas cápsulas, en promedio, es gente politizada. Es gente que tiene algún sentido de lo que hace el gobierno. Pero el 90% de la gente de este país culpa de todo al gobierno federal. O aplaude de todo al gobierno federal. Por eso el impacto de las mañaneras. Pero no es así. Es que en el ámbito de sus competencias los gobernadores tienen responsabilidades, los presidentes municipales tienen responsabilidades y un ciudadano promedio a veces no se detiene a ver de quién fue la culpa. ¿De quién fue la culpa de que su coche se descompusiera por caer en un bache? No sabe si el policía que lo está extorsionando es municipal o estatal o federal. A veces el ciudadano promedio no distingue estas cosas. Y la reflexión antes de cerrar esta cápsula es, amigo, si tú no distingues entre lo municipal y lo estatal y lo federal, nada más piensa en una cosa, sea cual sea el estado de la república en el que vives, vives mejor. Vives mejor, hay mejores servicios públicos, son más eficientes, la educación es mejor porque hay educación estatal y hay educación federal, hay servicios públicos
casi todos son municipales, la limpia, la recolección de basura, el agua, todo eso tiene que ver con cómo llegan los presupuestos que en buena medida, en una gran parte del funcionamiento de la administración, son federales, derivados de la fórmula de coordinación fiscal. Y si hay recursos que no llegan y hoy no tienes mejores servicios, tiene que ver justamente con lo que hemos hablado en esta cápsula. Amigo, si tú de verdad no te estás dando cuenta, vives en Pejelandia, pero, pero si tú estás también harto de todo lo que está pasando en tu municipio y en los estados, te puedo asegurar que existe una altísima probabilidad de que tenga que ver con este recorte, con esta intromisión de los recursos desde el gobierno federal, y eso lo ordena un solo hombre y se llama este pinche destructor a quien le decimos el narcopresidente. Por eso no hay que darle ni un voto a Morena.